Hola, bienvenido a tu canal de C Finanzas, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Jesús Cházaro y hoy vamos a conocer en qué invierten las Afores. Recordemos que las Afores tienen 10 Afores diferentes, donde te ubican en una casilla dependiendo de tu edad. Por ejemplo, yo que tengo 32 años y nací en 1988, estoy ubicado en Afore de los 85 a los 89. En esta foto tenemos por activo en qué invierte cada una. Lo consolidé y lo puse todo en el tipo de producto. Podemos observar que tenemos renta variable, que es decir, que no tenemos la certidumbre de cuánto es el beneficio o cuánto es el rendimiento de cada una de esas inversiones. En esta renta variable está dividido en renta variable nacional e internacional. Luego tenemos los instrumentos bursatilizados, que son más que nada bonos de empresas privadas. En el tercer punto tenemos instrumentos estructurados, que son instrumentos que vende el banco hacia las Afores y están ligados uno con el otro. En el cuarto punto, incluir las fibras y todos los vehículos de inversión inmobiliaria. En el quinto es la protección inflacionaria o UDIs. UDIs es la unidad de medida de la inflación y va creciendo conforme va aumentando la inflación. Es decir, hay una protección inflacionaria. Y finalmente, el sexto activo es las mercancías, principalmente el oro y la plata. Aquí podemos ir observando en cada una de las Afores. Tenemos la Afore básica de pensiones, es una vez que ya estás por pensionarte o eres pensionado, así es el límite máximo que la CONSAR le da a las Afores para poder invertir de esa manera. En este caso nos dice que no invierten en renta variable para que estos rendimientos no se vean disminuidos. También nos dan nada más un 20% de instrumentos bursatilizados. En instrumentos estructurados nos da hasta un 10%, en fibras un 5% y te pide 51% mínimo en UDIs, es decir, protegen tu dinero contra la inflación. Finalmente, las mercancías te dan un 5%, ese 5% se lo ponen a todas las Afores. Luego continuamos con la Afore básica 55-59. Vamos a ir viendo que la renta variable va a ir aumentando conforme seamos más jóvenes. Por ejemplo, en la Afore 55 le dan hasta un 9%, pero en la Afore inicial, que son para todos los jóvenes menores de 25 años, le dan permiso a la Afore de invertir hasta 50% en renta variable, ya sea internacional o nacional. Así nos vamos con cada uno de los instrumentos, que entre más jóvenes, más riesgo pueden tomar las Afores. Y no tienen la obligación las Afores de invertir en UDIs. Es decir, no les pone una restricción mínima la CONSAR. Recordemos que la CONSAR es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por lo que ellos son los especialistas para que tengamos una buena pensión. Como vimos en la tabla, pasa de menor riesgo a mayor riesgo. Entre más jóvenes puedes tener mayor riesgo y en teoría deberías de tener mejor rentabilidad. Para ello vamos a hacer un ejercicio de 13 Afores. Vamos a agarrar el promedio de lo que invierte cada una de las Afores y vamos a ver el rendimiento y en qué invierten. Para eso vamos a empezar con la que en teoría debería tener mejor rendimiento porque es la que más riesgo tiene. Y vamos a empezar con la Afore 90-94. Aquí tenemos el cuadro comparativo de la Afore 90-94 contra el real del promedio de todas las Afores. Este Afore o este grupo invierte 32% en renta variable contra un 50% permitido. Eso quiere decir que está correcto. También en instrumentos bursatilizados invierte un 16% cuando tiene permiso de meter hasta 40%. Quiere decir que están siendo cautos en este agosto 2020. El instrumento estructurado, nada más un 5% contra un 20% permitido. En las fibras no es de mucho agrado para todas las inversiones. Es de 2.4 contra 10. Tienen 18.5 de protección inflacionaria y de deuda gubernamental manejan el 25.3%. Finalmente, donde no tienen prácticamente nada es en las mercancías.
es decir, el oro y la plata. Este Afore tiene un rendimiento de 5.3% según el índice de rendimiento neto. Este índice de rendimiento neto son los rendimientos menos las comisiones que cobran cada uno de las Afores, menos el costo de la renta vitalicia. Por ejemplo, si la renta vitalicia aumenta un 3% año con año, es decir, el poder adquisitivo de cada uno de los trabajadores, más 1% de las comisiones que nos cobra la Afore, más el índice de rendimiento neto. Ese viene siendo el rendimiento de tu Afore. Por ejemplo, en este índice de rendimiento neto de las personas que nacieron del 90 al 94, es un 5.3 más un 3% más un 1% que en promedio cobran las Afores. Es decir, tiene un rendimiento aproximado de un 9.4% el promedio de todas las Afores. En esta imagen podemos ver en qué está invirtiendo esta Afore 90-94. Vemos que el 24%, es decir, 1 de cada 4 pesos se invierte en renta variable internacional. Eso me parece muy bien porque seguramente están protegidos en dólares. Luego tenemos el Udibono. Es un 18.5% que invierten ahí. Me parece también un tema muy interesante porque quiere decir que se están protegiendo contra la inflación. Luego tenemos los bonos privados, que vienen siendo los bonos que emiten cada una de las empresas mexicanas. Luego tenemos los bonos gubernamentales, que son los bonos que van de 10 a 20 o hasta 30 años. En quinto punto tenemos la renta variable nacional. No le están apostando mucho al nacional, como podemos observar. Luego nos vamos a los otros gubernamentales, otras inversiones gubernamentales, que vienen siendo los reportos, por ejemplo, que son los más comunes. Luego seguimos con los productos estructurados, los CETES, fibras, el CBIC, que es muy interesante porque esos son los certificados que invierten en carteras, es un 2.1%, es decir, están invirtiendo mucho en el gobierno. Luego tenemos la deuda internacional, que seguramente son los Treasury Bills, que vienen siendo los CETES de Estados Unidos. Y finalmente tenemos las mercancías, oro y plata, prácticamente nada, un 0.2%. Vámonos a la otra Afore, que es la del 75 a 79. Estos seguramente van a ser las primeras personas que van a salir bajo la modalidad de 1997. Por lo que seguramente su Afore necesita tener un gran rendimiento para poder hacer frente a su pensión. Aquí tenemos los límites que nos da la CONSAR para este rango de edad o para este rango de nacimiento. Podemos observar que la renta variable es un 34, ellos invierten un 26, sus instrumentos bursatilizados un 30% y ellos invierten un 15%, instrumentos estructurados un 20 contra un 6.9, las fibras también igual que la Afore anterior, pues invierten muy poquito, un 2%. Ojo, vean cómo empieza a incrementar. Las UDIs pasan a 24.8% cuando teníamos un 18% para el rango de 90 a 94. Luego la deuda gubernamental 24.5% y finalmente el oro y la plata prácticamente nada, 0.5%. Este Afore tiene un rendimiento de 5.2%. Quiere decir que si le incluyo el costo de la renta vitalicia más las comisiones que nos cobran las Afores, más o menos vendría teniendo un rendimiento de 9.2%. Por lo que vamos a ver en dónde está invirtiendo ya a nivel más detallado. Aquí podemos observar que el Udibono es un 25%. A diferencia de la Afore anterior que habíamos visto, el Udibono no era el producto que más tenía en inversión. Y en segundo lugar, la renta variable internacional se me hace muy adecuado. Prácticamente ahí tienen el 50% de las inversiones. Luego en los bonos privados nacionales un 15%. Luego los bonos gubernamentales un 9.9%. Y ya luego los demás instrumentos, el estructurado 6.9%, los gubernamentales 5.7%, los CETES 5.3%. Y así nos vamos hasta llegar a que las mercancías es lo que menos invierten en esta Afore. Finalmente, vámonos a la Afore de pensiones para saber cómo están gestionando los recursos de nosotros a los que están próximamente a retirarse. Este tiene un índice de rendimiento de 4.8%. Aquí tenemos la Afore de pensiones, como les había comentado, el índice de rendimiento neto es 4.8. Si le sumamos la renta vitalicia y las comisiones, podría estar rondando entre un 8.5. Como vemos,
prácticamente todo está en Unibonos, 58%. Otros gubernamentales, como los reportos, están en un 20%. CETES un 9.2% y los bonos gubernamentales un 6%. Podemos observar que casi todo el dinero de las pensiones está invertido en el mismo México. Luego tenemos la deuda internacional un 3%, bonos privados un 2.3%, CEBIC 1.3% y las fibras, como siempre, muy bajito, un 0.2%. Como vimos, estas inversiones son muy conservadoras, por ello el rendimiento oscila entre un 8 y un 9%. Prácticamente es muy complicado superar al 10% cuando inviertes un 30 o 40% en instrumentos gubernamentales, que me parece adecuado porque ese dinero es para las pensiones futuras, aunque para los jóvenes sí debería de invertirse un poquito más arriesgado para que pudiéramos tener mejores rendimientos. Espero que te haya gustado muchísimo este video y si te gustó, suscríbete al canal para que te lleguen nuevos análisis sobre inversiones. Nos vemos en el próximo.